Hola, muy buenas tardes. Hoy desde Colombia, siendo las 2:52 de la tarde, le damos un saludo cordial a José Manuel Lagos, un amigo de España. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Buenas noches allá en España, ¿no? Sí, buenas noches, buenas noches. Aquí son prácticamente las 10 de la noche. Bueno, quiero presentarles a José, un gran amigo de hace muchos años, de muchas luchas y batallas. José es una persona muy importante allí en España, un estructurador de negocios, un hombre de negocios. Con su empresa AIDA Global ha construido más de 30 hoteles por el mundo entero, hoteles 5 estrellas. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy español, soy vasco, que esto para nosotros siempre es un poquito más importante. Soy de San Sebastián, en la zona del País Vasco pegada a Francia. Trabajo, como dice José, trabaja en proyectos de estructuración de negocios, básicamente en ingeniería financiera. Tenemos una compañía que hemos construido durante muchísimo tiempo temas hoteleros, hoteles, complejos hoteleros, independientemente, además de hoteles, pues complejos de ocio dentro de los hoteles, toda la parte de ocio y turística que ha llevado el turismo español, que en turismo de playa son los más importantes del mundo. Hemos trabajado en República Dominicana, en Colombia, poco, mucho en Panamá, en Venezuela, eh, mucho en Asia, en Europa, pues bueno, un poquito por todos los mundos, de todos los países, me permite conocer un poquito la situación y la forma de ser de diferentes países. Bueno, José, muchísimas gracias. Y muchas gracias por tu tiempo y por regalarnos esta entrevista para hacer conciencia en nuestro país de la verdadera, de lo que verdaderamente es esta catástrofe de la pandemia del coronavirus, ¿no? Sí. Cuéntanos, José, ¿cuál es la situación real de España? En noticias se ven muchas cosas, pero ¿por qué Bueno, no nos actualizas a la realidad, por favor? sí, bueno, la verdad es que pues nosotros somos uno de los países más castigados por la pandemia. En este momento estamos en torno a 140.000 positivos. Yo no creo que es tan importante los valores de los positivos porque depende de la cantidad de pruebas que se hacen. Si haces pocas pruebas, pues tienes pocos positivos, si haces muchas, tienes más. Pero sí tenemos del orden de 13.000 muertos, ¿no? Que es una tasa muy grande. En estos momentos, salvo Italia, que tiene el orden de 15.000, pues nosotros somos el segundo país que más muertos totales tenemos y somos el primer país del mundo en muertos por millón de habitantes, superando a todos en estos momentos. Una Eh, verdadera tragedia. sí, eh, por suerte parece que hemos llegado al tope de la curva de contagios y de la curva de muertos. Ya llevamos una semana descendiendo. El efecto real el estado de alarma, que es muy parecido al estado de excepción en Colombia, ha sido bueno y la verdad es que se está notando. Hemos bajado de unos 12.000, 14.000 contagios diarios a unos 5.000 actualmente, y de 900 y pico muertos a un promedio de 700 y seguimos bajando, cual es importante. Y luego hay otra tasa que también dicen los virólogos que es muy importante conocer, que es la capacidad de contagio por cada persona contagiada, la que puede contagiar a los demás. En momentos pico de contagios estábamos entre 2,5 y 3 contagios por cada persona contagiada, o sea, una persona que tenía el virus podía contagiar entre 2,5 y 3 personas. En este momento ya estamos en una. Los virólogos dicen que cuando se está por debajo de una es cuando empieza a remitir la epidemia, o sea que estamos cerquita de empezar a remitir la epidemia y la verdad la curva se nota. Pero somos un país que estamos muy castigados, ¿no? Quizás porque tomamos las medidas un poquito tarde. Es muy duro parar la economía de un país y el gobierno tardó, a mi juicio, quizás una semana más de la cuenta, porque tampoco se podía parar demasiado pronto porque evidentemente afecta a la economía del país y entonces eso trae otro tipo de epidemia que van a ser luego la gente desempleada, ¿no? Claro, Pero claro, bueno, obvio.
La situación es esta y creo que vamos mejorando. Bueno, Entonces, pues bueno, yo no sé si tenemos otra cosa que es importante que hay que tener en cuenta, que es que la gente ha sido muy consciente del problema que había y apoya mucho a los sanitarios y ha sido capaz de internarse cuando ha hecho falta. En estos momentos somos el país que más curados tenemos de la pandemia. Estamos en torno a 43.000 curados, ¿no? Muy por encima de todo el mundo, lo cual también es otro síntoma de positivo, ¿no? Y que ayuda a la concienciación de la gente. vale, vale, José. Bueno, Jorge tiene otra pregunta. Sí, buenas tardes, José. Le habla Jorge Magardi, director académico de St. Mary's College y su programa Let's Go English. Gracias por acompañarnos a nuestra audiencia marianista. Gracias a ti, José, Jorge. yo tengo una pregunta para usted. En medio de esta pandemia, ¿alguna persona de su círculo familiar o profesional ha sido afectada por este castigo que ha sufrido España, que ha sido de los países más golpeados? No, por suerte, ni a nivel personal ni a nivel profesional, no tengo ningún amigo que haya estado con problemas del coronavirus en este momento. Ninguno. Pues asintomáticos dicen que ha habido más de 7 millones que no se han dado cuenta, pues probablemente yo haya sido uno de ellos, no lo sé. Pero con síntomas, que haya estado, que tener que estar aislado y demás, no ha tenido a nadie próximo con esos síntomas. Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, ¿y cómo es ese proceso, José? Tú nos hablas de una cifra de 13.000 muertos, o sea, eso en Colombia es un pueblo completo. ¿Cómo ha sido el afrontar eso desde la cuarentena? ¿Qué se sabe? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, todos los días el gobierno tiene un comité en el que está el ministro de Sanidad, está un general del Ejército, otro general de la Policía, una serie de cosas, una serie de miembros que van dando una rueda de prensa que trata de ser suficientemente transparente con todos los datos. Dan los datos de muertos, de contagiados, de curados, datos de personas en la UCI y demás. La verdad es que oír que cada día o los días duros que habías amanecido con 900 muertos más, pues es bien duro, ¿no? Hasta tal punto que ya se toma como una buena noticia de decir, no, es que hoy solo hemos tenido 700 muertos. Evidentemente no es una buena noticia. Entonces, la buena noticia es hemos bajado, tenemos 200 muertos menos, gracias a Dios, pero seguimos Claro. teniendo una cifra muy alta, ¿no? Ah, Se hace duro, se hace muy duro. La gente, pues quieras que no, te vas acostumbrando y te levantas. O sea, no es que por acostumbrarte le des menos importancia, ¿no? Pero te levantas todos los días sabiendo o mirando las noticias sabiendo que vas a tener 700, 800 muertos más, ¿no? Y eso es duro, ¿no? no, sí, Eh, sin duda. Quiero decir que hay una cosa que yo creo que es muy dura, que quizás no se ha reflejado mucho por ahí en los medios, que es lo siguiente. Nosotros un gran porcentaje de muertos son gente de la tercera edad que estaban en residencias de mayores. Como saben, España es el país con el segundo nivel de envejecimiento más alto que hay en el mundo después de Japón. Entonces nosotros tenemos personas con 85, 90, 95, 100, 102 años, ¿no? Entonces hay muchas de estas personas que estaban en residencias de mayores y el coronavirus se ha cebado muy duro en ellos y pues más o menos el 30% en las residencias de estas han fallecido. Lo duro de eso es, por un lado, que fallecen estas personas mayores, es un muerto más, pero las familias, todo el mundo no ha tenido posibilidades ni tan siquiera de acercarse a sus padres, a su madre, a sus seres queridos en los últimos momentos de vida y ni siquiera para el entierro, ¿no? Eso ha sido tremendamente duro, no ha habido velatorios, no ha habido absolutamente nada de eso. Y eso a las familias les ha pegado muy duro, porque lo que pierdes el ser querido, no tienes posibilidad ni siquiera de despedirte, ni siquiera en el momento que es antes de morirse y tampoco después de morirse. Eso es muy duro, ¿no?
y mucho No, más en la cartera latina. Qué mal, no, qué mal eso. José, cuéntenos algo. En materia, digamos, en que el gobierno pueda asistir a la afectación que se sufre por la pandemia, ¿cómo es? ¿Está el gobierno ayudando de alguna forma a los afectados, sea a las personas pues, que tienen naturalmente el virus o la sintomatología, o económicamente también el gobierno español está ayudando a los afectados, no solo de infección, sino pues por la misma repercusión de la pandemia? Sí, sí, sí. Mira, aquí hay dos líneas. Por un lado, pues la parte de la pandemia, de los afectados, pues evidentemente el gobierno, la sanidad aquí, la salud aquí en España está considerada una de las mejores del mundo, la salud pública. La verdad es que nuestro sistema de salud es muy bueno, ha estado muy tensionado, pero ha podido cubrir todas las necesidades, tanto de UBIs como de hospitalización normal, y ha ayudado a la gente absolutamente en todo, y eso todo es gratuito, ¿no? O sea, aquí no ha habido nadie que haya pagado una sola prueba del coronavirus, no ha habido nada de eso, mucho menos una hospitalización y demás. Eso por ese lado, el gobierno creo que en ese sentido se ha portado bastante bien. A nivel de ayudas sociales, el gobierno, desde que declaró el estado de alarma, sacó una serie de ayudas muy importantes, ya lleva como 70 leyes, ha puesto a disposición de estas ayudas del orden de 450.000 millones de euros. Esto le estoy hablando en estos momentos de unos 16 trillones de pesos, para que se hagan una idea, para ayudar a la sociedad. Esto va en un lado en que el gobierno avala todos los préstamos que necesiten las empresas, las grandes, las pequeñas, las medianas y los trabajadores autónomos, los que trabajan por su cuenta, avala esos préstamos a los bancos. O sea, si tú de repente has tenido un problema y has tenido que cerrar tu negocio porque pues no has podido trabajar, tienes un restaurante y te lo han cerrado, no has podido trabajar y te has quebrado y necesitas 20.000 euros para volver a reabrir y empezar de nuevo, te vas al banco y le pides el préstamo al banco, y el avalista es el propio gobierno, con lo cual los préstamos de los bancos son tremendamente fáciles, porque solo tienes que demostrar que el negocio de verdad funciona y va a poder devolver el préstamo en su momento, pero el aval lo pone el banco. Eso por un lado. Por otro lado, ha suspendido todas las cotizaciones de que hacen las empresas, tanto a la seguridad social como impuestos y demás, también los ha suspendido, para quitar otra carga que tienen las empresas. Y luego ha sacado una figura. Aquí había una figura que era el expediente de regulación de empleo, que permitía a las empresas sacar a la calle a todos los trabajadores que no necesitaba durante un determinado plazo. Al sacar a la calle, el gobierno, aquí hay un seguro de desempleo que paga el 80% de esos sueldos, de los sueldos de la gente que se queda sin empleo. El gobierno saca otra figura nueva que se llama expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, que tiene una ventaja. La empresa sigue sacando a la calle a la gente que no necesita, para no quebrarse, para no tener unas cargas de una serie de trabajadores que no pueden mantener. El gobierno paga esos sueldos, a las empresas les elimina la cuota a la seguridad de esos sueldos, pero con el compromiso de que cuando se acaben las condiciones excepcionales de la cesión o de la rescisión de empleo, la compañía debe volver a coger a esos empleados que sacó a la calle. Eso es una protección absolutamente buena, porque saben la gente que le aplican un expediente de regulación temporal de empleo, se va, aquí le decimos el paro, se va al desempleo, el gobierno le paga su nómina, paga la seguridad social, o sea, no se pierde ningún derecho. La empresa se quita todos esos gastos de forma que no grava la viabilidad de la empresa, y cuando se pasa la causa esta, en este caso el coronavirus, la empresa debe retomar el contrato con ese trabajador en las condiciones que tenía y ya todo sigue igual, ¿no? O sea, es una idea, una forma de tratar de proteger al máximo de empleo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente va a afectar, pero el apoyo ha sido grande, ¿no? Qué bien. qué bien. José,
O sea, sí, claro, es que estos países que tienen un poder económico tan grande, pues pueden solventar. Estamos hablando de muchos, de trillones de pesos. Es una cifra que no cabe en la calculadora. Pero bueno, acá en Colombia también el gobierno ha tratado de hacer lo propio y esperamos que esta pandemia no se dé tan fuerte como allá en España. Sí, sí, Dios quiera que no se dé tan fuerte. Yo creo que el gobierno, pues visto desde la distancia, ¿no? Yo creo que el gobierno colombiano pues ha tomado bastante buena nota de lo que nos había pasado en Europa y en especial en España y en Italia. El plan de confinamiento ha sido mucho más pronto, mucho más preventivo que el nuestro y evidentemente yo creo que va a hacer que la curva no suba tanto, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Si Sí, subiera tanto sería durísimo para Colombia, ¿no? bueno, ¿y qué Porque, se... perdón, aquí hay dos pandemias, ¿no? La pandemia del coronavirus y la pandemia económica que va a venir después. Sí, sí, estamos Esto, esto, pensando... Esto especialmente va a ser duro, por ejemplo, en Estados Unidos, según todos los analistas, pues yo he estado leyendo bastante, encaja bastante dentro de mi actividad y he estado leyendo premios Nobel de economía y demás. El problema de Estados Unidos va a ser más grave la pandemia económica que va a venir después que la que van a tener ahora, con 70, 80 mil muertos, que parece que es lo que va a haber, ¿no? Va a ser mucho más grave. Gravísimo. Y ese gobierno y ese presidente de Estados Unidos no pareciera indolente. Sí, absolutamente. No manda el confinamiento, no manda nada. Simplemente están tranquilos esperando que se muera 70.000 personas, ¿no? La soberbia. Sí, eso es por un lado pura soberbia, pues yo creo que ha caracterizado siempre al presidente Trump, ¿no? Siempre es la soberbia de que cuando hace una cosa bien se pone 20 medallas y cuando hace una cosa mal o no la hace le echa la culpa a otro, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, pues el tema va a ser muy serio porque se ha puesto mucha medalla diciendo que va a mandar a cada ciudadano o a cada familia un cheque de 2.000 o de 3.000 dólares, pero en Estados Unidos un cheque de 2.000 dólares es la solución de 20 días, no es la solución de más. Y que va a hacer una moratoria de pago de hipotecas de 6 meses. Está bien, pero en Estados Unidos ustedes saben que no hay salud pública, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no lleguen más cheques o cuando dentro de 6 meses los señores, que se calcula que va a haber una tasa del 10% de desempleo, que supone 30 millones de desempleados, no puedan Imagínate. pagar sus casas, no puedan pagar sus casas y se cumpla la moratoria y los bancos allí saben que no tiene corazón, se los van a comer a todos, ¿no? Esa Claro. va a ser la peor pandemia en Estados Unidos, ¿no? Así Esa es, va a ser la así peor es. de todas. José, y en Inglaterra, en todos estos países, en Francia, ¿cómo va la curva? ¿Cómo va eso? Inglaterra, salvo Italia, que está más o menos al nivel de nosotros, Inglaterra, el que está más por encima es Alemania, que tenía una particularidad muy especial, que es que tenía bastantes infectados, pero su porcentaje, así como el porcentaje de muertos contra los infectados en España está en 6-7%, en Italia también, en Alemania estaba por debajo del 1%, ¿no? Una cosa extraña, pero pues que estaba ocurriendo. Ahora ya no parece tanto, pero aún así siguen con un porcentaje muy bajo. Pero tienen 100.000 contagiados ya, 1.700 muertos solo. Pero, por ejemplo, Francia está con 90.000 contagiados, pero ya casi 10.000 muertos. Y Inglaterra no se sabe muy bien porque su presidente, el amigo Boris, que está, yo creo que primo hermano de Trump, por lo menos en las ideas, aunque el físico también se parece bastante, y por ahí hay Sí. varios memes que los ponen iguales. Pues a este se le ocurrió la feliz idea, a él y a su gabinete, de que lo mejor era dejar que se contagiaran todos y que cuando la gente se curara, pues ya creara anticuerpos y no iba a haber problemas. Oh, Entonces esto disparó, de hecho hubo liga 3 semanas más tarde de los cierres de toda Europa, hubo liga de fútbol en Inglaterra todavía, ¿no? Esto ha No, qué hecho que se loco. vaya disparando hasta tal punto que ya se están acercando también a los 90.000 contagiados, 7-8.000 muertos, pero van 2 o 3 semanas por detrás. Y parece que va a ser grave, ¿no?
Y el propio presidente o primer ministro de ellos pues, están en cuidados intensivos en este momento. Sí, claro. Hace una semana escasa dijo que él no tenía por qué protegerse, que iba a seguir dándole la mano a todo el mundo y 2 besos a las mujeres, que no había problema, que lo único que había que hacer era no respirar el aire de los demás. Pues esa es la consecuencia de las medidas, ¿no? Están cuidados intensivos en este minuto, ¿no? Pero yo creo que Inglaterra tiene otro problema adicional, que volvemos a la segunda parte de la pandemia, que es el económico. Inglaterra está recién puesta en el Brexit y no tiene acceso a las ayudas y al plan financiero europeo. Debe mucho dinero a Europa, tiene pocos recursos, no tiene forma de sacar el dinero y su único aliado con dinero podría ser Estados Unidos, que no va a tener dinero para ayudar a nadie. Entonces, yo creo que Inglaterra, de todos los países de Europa, es el que peor lo va a tener, con mucho, que esa la pilla una tesitura muy complicada para ellos. Qué gravísimo. Difícil. Bueno, José, dentro de lo que usted ha visto, conoce sobre el virus, ¿qué recomendación le da a nuestra comunidad? Nosotros pues estamos también subiendo un poco la curva. ¿Cuál es la recomendación más importante de lo que usted nos dice que no deberíamos hacer durante este efecto de pandemia para mejorar nuestras condiciones? Mira, lo que funcionó en Asia, en China y ha funcionado en Italia, perdón, y aquí en España es aislamiento y más aislamiento, ¿no? Mucha limpieza, lavarse mucho las manos, pues el uso de mascarillas es preventivo, no tanto para protegerse uno, sino para que si está positivo asintomático, que ese es el problema de los contagios, cuando alguien no tiene síntomas, pero sí tiene el virus, pues con una mascarilla no contamina a los que tienen más cerca, ¿no? Entonces, solo eso, aislamiento y protección, limpieza, higiene y nada más, o sea, por muy bien que se sienta y por decir, no, yo no, con mi familia todos estamos bien. No, o sea, uno se tiene que saber aislar y, bueno, más vale ver a tu familia dentro de 2 meses que no por una cosa verla hoy y luego tener que despedirte para siempre, ¿no? Claro, tan fácil que es simplemente aislarse. Solo eso. Y tampoco que lo estamos haciendo. O sea, yo sé que hay actividades económicas que no se pueden hacer definitivamente en aislamiento, pero no, aquí la verdad no estamos decayendo mucho con el aislamiento y pues es una simple medida, o sea, simplemente manténgase aislado y aún así pues caemos en el no hacerlo. Sí. Es que uno ya coge confianza y dice, no pasa nada, todos estamos bien, mira, todos no sé qué, y la relajación en eso, pues al final se paga, ¿no? Se paga, es como el que conduce mucho y al final ya no le preocupa manejar si está borracho o está cansado y al final termina teniendo el accidente, ¿no? Pues esto es lo mismo. Así es. José, pasando a un tema ya más amigable, ¿cómo está el tema de la educación, las medidas que se tomaron allí y cómo está todo esto de la educación online allí en España? Bueno, aquí se suspendieron las clases en cuanto se pidió el aislamiento. Lo primero que suspendieron fue las clases presenciales a todos los niveles, desde la primaria hasta las universidades. Y se empezaron a hacer clases telemáticas, hasta el punto que en una de las conferencias del presidente del gobierno, ya no recuerdo, hace como 3 semanas, dijo que en volumen de manejo de datos en la red, España en este momento era el 4º del mundo, de que más datos estaban manejándose por la red, ¿no? La verdad es que hay que tener en cuenta una cosa que aquí es bien importante, que a mí me choca mucho, por ejemplo, con Colombia. Pues, como sabe Juan Carlos, yo alterno Colombia y Cali, Colombia y España mucho, aunque ahora ya llevo aquí una temporada larga. El precio de Internet y de los servicios aquí es muchísimo más bajo que en Colombia, que en Latinoamérica en general, ¿no? Para que se hagan idea, aquí un prepago con 30 gigas de Internet, llamadas ilimitadas, nacionales e internacionales, cuesta 30 euros, son 150.000 pesos.
En pesos es mucho, pero si tienen en cuenta que el nivel de vida de España es 6 veces más que el de Colombia, es como si estuviera costando 25.000 pesos el internet en 30 gigas de datos, Claro. ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que todo el mundo, bien por telefonía de cable o bien por celular, tiene acceso a Internet, o no todo el mundo, pero un porcentaje altísimo, 90 y muchos por ciento. Entonces, la educación vía telemática es relativamente sencilla aquí, ¿no? Y la gente está bastante acostumbrada, ¿no? Ok. Entonces, eso sí ha funcionado. Sí, de hecho, esa es otra pregunta. Pues porque, o sea, en este punto nosotros pues no tenemos otra opción que utilizar la educación virtual. Pero antes que llegara este problema grande que tenemos, ¿eran populares ese tipo de plataformas en la educación allá en España? ¿Se utilizaban las plataformas virtuales? No, no eran tan populares. Sí, sí, y sobre todo en la última fase de educación antes de la universidad, los 2 años anteriores a la universidad, que aquí se llama EGB, y la universidad sí era bastante habitual hacer, digamos, las tareas, los trabajos personales vía telemática con la universidad o con el colegio, ¿no? Pero no tanto las clases virtuales, no tanto, ¿no? Siempre han sido presenciales aquí también. Bueno, ya para despedirnos de José, quiero que hagamos una reflexión. Tú que has tenido tus Ferrari, tus Lamborghini, que has viajado por el mundo entero, ¿qué mensaje nos deja esto de la parte material comparada con este confinamiento y estando en unión de las familias? ¿Cuál sería el mensaje, José? Yo creo que esto nos ha hecho aprender 2 cosas. Una, que el capitalismo no es nada, porque el capitalismo, si lo entiendes, capitalismo duro, como es el de Estados Unidos, sin protección social, no es nada. No es nada porque tú puedes tratar de hacer muchos negocios, pero si te viene una desgracia de esas y no tienes algo que te cuide, que en este caso es el Estado, mmm, lo tienes muy mal y vas a perder todo lo que has ganado y probablemente la vida y los seres queridos. Y segundo, yo creo que otra de los mensajes que ha dejado más a título personal es que uno tiene que empezar a valorar las cosas simples de la vida, como es disfrutar de la familia, estar en casa, lo que nos ha dado el aislamiento, el poder leer un libro, el pensar cómo son las cosas y que el aparentar por fuera, que puedas tener un Ferrari o que puedas llevar mejor o peor ropa, al final no lleva a ningún sitio, porque en cuanto hay un problema te tienes que guardar en tu casa y lo único que vale es la gente que tienes detrás y que te quiere, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos ha dejado, por lo menos en mi caso. En Muy mi caso. cierto, No, muy cierto. José, muchísimas gracias. No, yo creo que esa última reflexión es la más importante de todas porque los carros están guardados, las mansiones están allí, pero realmente lo que nos debe interesar es lo que tenemos a nuestro alrededor y esos pequeños detalles. Quiero Sí, agradecerte, José, la deferencia, tu tiempo y con bueno, estos todo gusto. mensajes que nos dejan mucho que pensar, ¿no? Con todo gusto y siempre a vuestra disposición, Juan Carlos, sabes que somos amigos para lo que haga falta. Gracias, José. Jorge, Bueno, Bueno, José, muchas gracias por acompañarnos a nuestra comunidad marianista en nombre de St. Mary's College Zipaquirá y en nombre de Let's Go English. Le agradecemos muchísimo sus opiniones tan valiosas, esa última reflexión maravillosa. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Jorge. José, tenemos una pregunta de nuestra colaboradora Melissa Vidal, una trabajadora social de nuestra organización para usted. Por favor, Melissa, sigue. Hola José, ¿cómo estás? Mucho gusto, Melissa Vidal desde aquí, de Hola, Colombia. Melissa, encantado. Ay, muchas gracias, José. Bueno, mi pregunta sería, digamos, ¿cómo ha sido el trato por parte del Estado para las comunidades vulnerables de ese país? Digamos, están generando, considero yo que allá en España pues también se ve todo el tema de desplazamiento. ¿Cómo ha sido el trato para esas personas? ¿Han adecuado albergues o cómo está siendo el proceso de donación para ellos?
Bueno, te cuento, aquí el tema de desplazamientos es relativamente pequeño. Sí hay gente viviendo en la calle, pero lo primero que hizo el Estado fue preparar diferentes albergues e incluso pensiones y algunos de los hoteles que se habían cerrado para recoger a la gente que vive en la calle y tenerlos controlados en condiciones absolutamente humanas, durmiendo en una cama buena, comiendo y sobre todo evitando o proporcionándoles el aislamiento necesario para que no se contagiaran, ¿no? Independientemente de eso, aquí la salud es por ley la salud es obligatoria para todo el mundo, independientemente tenga papeles, no tenga papeles, esté en la calle, no esté en la calle, cotice o no cotice, por ley es obligatoria para todo el mundo. Entonces, todo el mundo, en cuanto cualquiera haya tenido cualquier síntoma, no tiene más que dirigirse a un centro de salud, lo acogen, lo hospitalizan, hacen lo que sea, ¿no? O sea, no ha habido problemas. De hecho, todos los sin techo que le dicen aquí a la gente que vive en la calle, todos están en este momento todos recogidos y todos viviendo en albergues formados, incluso, ya digo, en hoteles o en pensiones, pagados por el Estado. Listo, José, otra pregunta pequeña. Digamos, aquí en Colombia hay empresas que todavía están operando, ¿sí? Porque de pronto el sistema productivo se requiere para el país. Allá en España se está dando de la misma manera o en su totalidad ninguna empresa está operando. No, aquí hay definido lo que se llaman trabajadores esenciales, que son, por ejemplo, la gente del campo que tiene que proveer alimentos, la gente de las gasolineras que tiene que surtir a los transportistas, los mismos transportistas. O sea, hay una serie de trabajos que se llaman esenciales que siguen trabajando, ¿no? Pero todo lo demás está parado, desde la construcción, las fábricas, todo el sistema productivo está parado, salvo los esenciales. Ah, ok, perfecto. Vale, muchísimas gracias, José. Con muchísimo gusto. José, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Muchísimas gracias.